Hola, vamos a presentar 3D Studio Max 2009 de la empresa Autodex. Mi compañero David Fernández Santamaría y yo, Daniel Sánchez de Lola Mubenguigui, y vamos a hablar sobre un curso avanzado, un curso básico sobre 3D Studio Max. Lo primero que describiremos será lo que es la interfaz gráfica y lo que rodea la aplicación, y después pasaremos a cada una de las áreas funcionales en las que se divide la aplicación. Las áreas funcionales son la parte de modelado, la parte de texturizado, iluminación, animación y render. Como es un curso básico, tampoco nos detendremos en cada una de las áreas porque realmente cada una de ellas eh, puede realmente suponer un curso entero, incluso más de uno, y, y bueno, realmente es algo bastante complejo de explicar en unos vídeos de 15 minutos. Así que bueno, pasaremos ahora a describir lo que es la interfaz gráfica de la aplicación. Como la mayoría de los programas informáticos de 3D, la interfaz gráfica se divide en cuatro vistas, aunque todo esto es totalmente configurable. Pero bueno, es la forma clásica de trabajar, que es la planta, alzado y perfil, y después tenemos una vista, una cuarta vista, que es la vista de perspectiva. Bueno, este cubito de aquí nos indica el ángulo de la cámara, nos indica la tridimensionalidad de la perspectiva. Ahí también podemos modificar la forma en la que nos movemos por la cámara, ¿no? La cámara cómo se mueve. Si le damos aquí, bueno, pues volvemos a la vista original de perspectiva. Bien, seguidamente tenemos aquí un panel que es el panel más importante que tiene 3D Studio Max, que es el panel de los modificadores y pestañas, donde se muestran las partes de objetos, la parte de modificadores, la parte de restricciones, de parámetros y animación, y de scripts y otros mecanismos que tiene 3D Studio Max para automantenerse. Pasaremos a describir la parte de geometrías dentro de la pestaña Create o Creaciones. Aquí está la parte de geometría y dentro de la geometría 3D Studio Max siempre tiende a meter muchos desplegables. Es una interfaz gráfica muy orientada a los desplegables. Entonces siempre vamos a tener desplegables dentro de desplegables porque es una de las formas óptimas que tiene para optimizar la cantidad de botones y de acciones que se pueden hacer. Si nos damos cuenta, aquí podemos recoger los menús, ¿no? Entonces, bueno, es la forma que ha adoptado 3D Studio Max para recoger los menús bueno, que hay otras aplicaciones que lo han hecho de otra manera, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí lo que son las primitivas. Las primitivas son las formas básicas de geometrías que la mayoría suelen ser poligonales, matemáticamente construidas, como por ejemplo, bueno, una caja o, o una esfera. A ver, o una esfera por aquí, un cilindro. Hay geosferas, que ahora se explicará la diferencia. Toros, que son los donuts. O esta, que es una forma matemáticamente muy compleja, pero bueno, y aquí está, ¿no? También es definida. Es una tetera y es una tetera muy importante porque, bueno, cuando se quieren aplicar ciertos materiales o se quieren aplicar ciertas propiedades de los materiales, siempre se suele utilizar o bien una esfera por su grado de curvatura o bien esta tetera porque también tiene muchas curvaturas y tiene curvaturas tanto convexas como cóncavas, además de regiones un poco más rectas. Entonces, bueno, casi es como una mezcla entre toroides con caja y con esfera. Y es muy importante porque así tú percibes casi un material y todos sus matices para una determinada luz o iluminación. Y bueno, entonces te puedes hacer una idea del comportamiento general que va a tener el material cuando sea renderizado finalmente. Como ya decía, ahora sí estamos dentro de un objeto, aquí tenemos toda la información que corresponden al objeto y como vemos está dentro de muchas pestañitas. Entonces aquí tenemos nombre y color, método de creación, que si está hecho o sea que si nace desde el centro hacia el exterior o va por aristas. Bueno, estas son entradas para definir manualmente el radio y las coordenadas de la tetera. Y aquí más información
sobre la tetera, ¿no? Bien, a la tetera pues le podemos quitar las partes. Entonces podemos deducir que hay 4 algoritmos o 4 partes que conforman la tetera. Aquí vamos. Bien. Todo esto, como ya digo, son las partes, las geometrías básicas que constituyen el, el, el 3D Studio Max. Pero si desplegamos aquí tenemos una cantidad de objetos muy grande con la que podemos trabajar, ¿no? Como ya, bueno, objetos más primitivas extendidas, objetos compuestos, sistemas de partículas, superficies NURB, que son algo que ya explicaremos muy importante, puertas, ventanas, objetos de Mental Ray, objetos bueno, están como importados dentro de AutoCAD, objetos dinámicos como muelles para hacer animaciones, escaleras, y bueno, aquí tenemos una gran variedad de objetos. Después pasamos a lo que vienen siendo las splines o lo que son el conjunto de líneas con el que podemos trabajar. Es muy importante tener un sistema de líneas muy dinámico, muy extenso, porque las líneas nos sirven para crear geometría a partir de ellas. Entonces, dependiendo de cómo son los algoritmos de delineado que existen en 3D Studio Max, pues bueno, pues conseguiremos una geometría u otras y eso es muy importante para el resultado final del proyecto. Tenemos por un lado las splines, que son líneas básicas, son polilíneas o suelen ser líneas rectas entre segmentos, aunque se pueden dar cierto grado de curvatura, dependiendo de los algoritmos que se utilicen. Y bueno, después están las curvas más importantes, que son las curvas NURBS, que son curvas creadas explícitamente por 3D Studio Max y que son curvas muy importantes porque realmente lo que se utilizan son interpolación entre líneas o, bueno, no, tampoco sé muy bien cómo es el algoritmo matemático que lo define, pero hace que las geometrías cuando vayan a pasar a la fase de texturizado y de materiales o a la fase de animación, sea muchísimo más sencillo de realizar estas tareas. Entonces es muy importante construir siempre modelos basados en NURBS, aunque claro, como todo, tiene su grado de dificultad y muchas veces no se opta por hacer un modelado en NURBS porque tiene un coste de creación muy elevado. Por ejemplo, crear un humano con curvas NURBS es prácticamente imposible. Entonces, pues no se ha hecho, aunque la realidad es que debería de ser así, ¿no? Bueno, tenemos el siguiente paso, que es la iluminación, donde bueno, hay dos tipos de iluminación, las fotométricas y las estándar. Las fotométricas son luces que intentan imitar la luz real, introduciendo parámetros